Buenos días, estimada docente y compañeros presentes. En esta significación se presentará un ejemplo práctico del contrato de compraventa de un inmueble, regulado por el Código Civil entre los artículos 1529 y 601. El objetivo es mostrar de forma clara y didáctica lo que son las diferentes etapas del contrato, desde lo que viene siendo las primeras negociaciones hasta los efectos posteriores del cumplimiento de las obligaciones. El contrato de compraventa es un acto jurídico bilateral y oneroso, mediante el cual una parte, denominada vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien y la otra, el comprador, va a pagar un precio en suma de dinero. A través de esta representación se va a ilustrar cómo ese contrato se desarrolla paso a paso, destacando la importancia de la buena fe contractual, la transparencia y la correcta aplicación de la ley en cada momento de este proceso. Ahora daremos comienzo al desarrollo de las negociaciones. Omar, después de tantos años alquilando, he decidido dar el paso. Tú sabías desde hace tiempo que quería comprar una vivienda propia. No se trata solamente de tener un techo, sino también de construir. Pero no quiero cometer errores como siempre. He escuchado historias de personas que firmaron contratos sin revisar bien y que luego descubrieron cláusulas injustas, hipotecas no declaradas o irregularidades registrales. No quiero que el entusiasmo me nuble y por lo tanto quiero que todo sea transparente y conforme a la ley, porque sé que un contrato mal hecho no solamente cuesta dinero, sino también podría costarme mi tranquilidad. Tienes toda la razón, Brigitte, y ese pensamiento es exactamente el punto de partida correcto. Pero tienes que saber algunas cosas. El Código Civil peruano, en su artículo 1529, define la compraventa como el acto por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador a pagar un precio en dinero. Pero detrás de esa definición hay principios. El contrato es bilateral porque ambas partes asumen obligaciones, es oneroso porque hay contraprestaciones, es conmutativo porque el intercambio tiene valor equivalente y es consensual, porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades y las firmas. En bienes inmuebles, la forma escrita y la escritura pública, exigidas por el artículo 1549, son condiciones de validez, y lo más importante, la buena fe establecida en el artículo 1362. No es solo moral, es jurídica. Toda compraventa comienza con confianza, pero se consolida con claridad. Sé que el contrato formaliza la compraventa, pero quiero revisar antes y quiero comprender también qué lo hace legalmente válido. A veces la gente cree que basta solamente con un papel y firma. No quiero que esto me ocurra. Quiero conocer los elementos esenciales del contrato y las obligaciones que tendré como compradora, porque no solamente se trata de pagar, sino también se trata de cumplir una obligación que implica la adquisición. Tienes toda la razón. Según el artículo 140 del Código Civil, todo acto jurídico requiere cuatro elementos esenciales: la voluntad libre de vicios, capacidad legal de las partes, objeto lícito y determinado y finalidad permitida. Si falta uno, el contrato no existe o es anulable. Además, la causa debe ser lícita, como establece el artículo 1409. En este caso, la compraventa tiene causa económica válida, que es el intercambio de propiedad por el dinero. Pero incluso con todos los elementos, el contrato debe cumplir con la forma exigida por la ley. En inmuebles, la escritura pública. Y antes de eso, una fase previa de verificación. La partida registral, el certificado de gravámenes y constancia de una deuda municipal. Esta etapa de revisión no es burocracia, es prevención jurídica, ya que la ley protege a quien actúa con diligencia, no a quien confía ciegamente. Buenas tardes, Brigitte. Gracias por venir. Sé que estás interesada en el departamento y quiero que sepas que entiendo la importancia de este proceso. Este inmueble ha sido mi hogar durante 8 años y quiero venderlo correctamente. He traído los documentos, partida registral, certificado de no adeudo, autoavalúo y recibo de servicio. No quiero venderlo con apuro, sino con transparencia. La propiedad está libre de cargas, sin hipotecas ni litigios. Confío en que con la asesoría adecuada todo se podrá firmar en orden y sin problemas. Te agradezco mucho, Hans. Tu actitud demuestra buena fe y eso me da confianza. Mi abogado Omar me explicó que el artículo 1530 del Código Civil te obligaría a entregar el bien libre de cargas y a garantizar el saneamiento de exhibición y por vicios ocultos. No lo veo como una imposición, sino como una garantía de justicia, ya que protegería tanto al comprador como al vendedor. Y yo también tengo responsabilidades como pagar el precio pactado, recibir el bien y cubrir los gastos de transferencia.
Creo que más allá, pues, de las cláusulas, un contrato justo se construye con transparencia. Si ambas partes entendemos nuestras obligaciones, evitamos conflictos futuros. Lo que busco no es una ganga, sino una seguridad jurídica. Mariana, he revisado el borrador del contrato. Está bien redactado, pero reforzaría tres aspectos. Primero, la cláusula del precio debe especificar el monto total y la forma de pago, como exige el artículo 1562, que dispone que el precio debe ser cierto y expresado en dinero. Segundo, debe incluir una cláusula resolutoria expresa, según el artículo 1430, que permite resolver el contrato automáticamente ante incumplimiento. Y tercero, conviene añadir una cláusula compensatoria, conforme al artículo 1341, que fije una multa razonable si alguna de las partes no cumple. De esta forma, el contrato no solo regula el intercambio, sino que previene el conflicto. Exactamente, Omar. También considero importante incluir una cláusula de fuerza mayor que está conforme al artículo 1315 para exonerar la responsabilidad si ocurre un hecho imprevisible o inevitable. Además, propongo incorporar una cláusula de reserva de propiedad, según el artículo 1583, por el cual el vendedor mantendría lo que es el derecho de propiedad hasta el pago total del bien, aunque la posesión se transfiera con el primer abono. Esto equilibraría lo que son los riesgos y otorga seguridad jurídica tanto como para Hans como para Brigitte. Y un buen contrato no solo va a detallarse en derecho, sino que también anticipa soluciones a posibles incumplimientos. En derecho, prevenir siempre es mejor que litigar. Hans, quiero asegurarme de que todo quede claro respecto al precio y a los pagos. Según el contrato, el valor total es de $40.000. Con un pago inicial de 15.000 hoy, doy cuotas iniciales a los 45-90 días. Sé que el dinero no es importante, pero más lo es el cumplimiento puntual. Por eso quiero comprometerme formalmente, porque no, veo que no solamente es una obligación civil, y también comprendo que si incumplo esto podría considerarse una mora. Según Mar, el artículo 1333, como me informó, generaría intereses y penalidades. No quiero caer en eso, por lo que quiero que sea un proceso correcto, conforme a la ley y con respeto mutuo entre ambos. Aprecio mucho esa claridad, Brie. Yo también quiero cumplir cada paso. El contrato establece que la posesión del bien se transfiere con el primer pago, pero la propiedad recién se consolida con el último, en aplicación del pacto de reserva de propiedad. No es desconfianza, es protección jurídica. Además, si hay retrasos, si el contrato prevé un plazo de gracia de 5 días antes de aplicar la penalidad. También se acordó que los pagos sean mediante transferencia bancaria para dejar constancia y evitar cualquier duda. No se trata solo de vender, se trata de hacerlo bien, porque un contrato claro no genera temor, genera confianza. Y confío en que al final de este proceso, ambas partes quedaremos satisfechas y amparadas por la ley. Antes de firmar, quisiera explicar previamente algo que suele pasar desapercibido. No todas las compraventas son iguales. En doctrina, la compraventa se clasifica por varios criterios. Según la naturaleza del bien, puede ser mueble o inmueble. La nuestra es inmueble, lo que exige una forma escrita y escritura pública. Según su finalidad, puede ser civil o mercantil. Esta es civil, porque busca satisfacer una necesidad personal, no lucrativa. Además, puede ser pura y simple o condicionada, dependiendo de si la transferencia depende de un hecho futuro. Aquí se aplica el pacto de reserva de propiedad, regulado en el artículo 1583 del Código Civil, donde el vendedor conserva el dominio hasta que se pague la totalidad del precio, aunque el comprador ya tenga la posesión. Y también existen las compraventas a plazo, como esta, en las que el cumplimiento se extiende con el tiempo. Lo importante es entender que cada tipo de contrato implica riesgos distintos. Por ejemplo, si el inmueble se daña después de la entrega de la posesión, el riesgo civil recae sobre el comprador, aún antes de tener la propiedad. Así lo ha establecido la jurisprudencia peruana para proteger la seguridad de intercambio. Complementando lo que dice Omar, es relevante mencionar que la compraventa también puede ser con garantía o sin garantía, dependiendo de las cláusulas que se incluyan. En nuestro contrato, Hans ofrece una garantía de buen estado físico y jurídico del inmueble. Además, una cláusula de garantía contra vicios ocultos por 30 días. Además, los contratos de compraventa no son simples transacciones, sino instrumentos de orden social. ¿Por qué? Porque la ley busca equilibrar intereses y evitar abusos. Por eso el principio de autonomía de voluntad, recogido en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, tiene límites. Las partes pueden pactar libremente
pero siempre dentro del marco normativo y las buenas costumbres. En suma, la libertad de contratar no es libertad para dañar, simplemente es la libertad para construir acuerdos válidos, éticos y ejecutables. Quiero dejar en claro que como vendedor asumo todas mis obligaciones legales. Me corresponde entregar el bien en el estado convenido, con todos los documentos al día y transferir la propiedad cuando se complete el pago total. También debo garantizar que el inmueble esté libre de cargas o deudas y responder si surge algún reclamo de terceros. Según el artículo 1530 del Código Civil, esas obligaciones son inherentes a la compraventa, no son opcionales. Además, asumo el deber de saneamiento, tanto por evicción como por vicios ocultos. Eso significa que si después de la venta aparece alguien reclamando la propiedad o si el bien tiene defectos ocultos graves, estaría legalmente obligado a responder. Creo que esa es la manera justa de vender entregando tranquilidad y no solo paredes. Claro, y como compradora también tengo obligaciones y asumo con total conciencia, Hans. Me corresponde pagar el precio convenido con los plazos establecidos, recibir el bien y asumir gastos notariales y registrales. Sé que según el artículo 1333 del Código Civil, si incurro en mora podría generar responsabilidad civil e intereses. Pero más allá de la ley hay un compromiso moral, de cuidar el bien, respetar los términos y actuar de buena fe. El contrato no solamente es un papel, es un reflejo de la palabra empeñada si cada una se compromete. El derecho cumple su función, como evitar conflictos y proteger la convivencia. Antes de proceder a la firma, quiero dejar constancia de algo fundamental. El vendedor no solo transfiere el bien, sino que responde por su calidad y estado. El artículo 1503 del Código Civil obliga al vendedor a entregar el bien sin vicios ocultos. Si después de la venta se descubren defectos graves que hagan el inmueble impropio para su uso o disminuyan notablemente su valor, el comprador puede ejercer la acción redivitoria, pidiendo la resolución del contrato o la reducción del precio. Esta garantía no busca castigar, sino busca proteger la equidad contractual. Por eso se ha incluido una cláusula de garantía por 30 días, en la cual Hans se compromete a cubrir cualquier reparación o defecto no declarado. Es un acto de buena fe que refuerza la confianza y cumple con los principios de justicia conmutativa. Estoy totalmente de acuerdo. He vivido en esta casa y la conozco bien. Si algo llegara a fallar, no tendría problema en asumirlo, siempre que sea un defecto real y no resultado del uso. Creo que la transparencia en una compraventa no es solo legal, sino humana. Uno no vende para desentenderse, sino para cerrar un ciclo con dignidad. Además, entiendo que el artículo 1362 exige que los contratos se ejecuten de buena fe, y eso significa cumplir no solo con lo que está escrito, sino también con lo que es razonable. Mi responsabilidad no termina con la firma, continúa con la garantía moral de haber entregado un bien correcto. Los plazos son una parte del contrato, no son solo fechas, son el marco temporal que determina lo que es la exigibilidad de las obligaciones. Según el Código Civil existen dos tipos de plazos, los suspensivos, que retrasan la ejecución, y los resolutorios, que extinguen lo que es el vínculo. En esta compraventa los pagos son plazos suspensivos. Mientras no se cumplan, no se transfiere lo que es la propiedad. También se incluyó una cláusula de fuerza mayor conforme al artículo 1315, que lo mencioné en su momento, que libera de responsabilidad si el cumplimiento se debe a causas ajenas a la voluntad, como un desastre natural o una emergencia. Esto demuestra que el derecho no solo busca castigar, sino equilibrar los plazos, las formas y las condiciones son expresiones del principio de seguridad jurídica, sin el cual ningún contrato tendría sentido. Y sobre la responsabilidad, conviene recordar que el artículo 1321 establece que quien no cumple una obligación, ya sea por dolo o culpa, debe indemnizar los daños y perjuicios. Esto vale tanto para el vendedor como para el comprador. La ley diferencia entre dolo, que es incumplimiento intencional, y la culpa, que es el descuido. Además, una vez firmado y elevado a la escritura pública, el contrato se inscribirá en la SUNAR, adquiriendo oponibilidad frente a terceros. Desde ese momento, Brigitte no solo será poseedora, sino propietaria registrada. La inscripción es la culminación del proceso, el punto donde el derecho y la realidad coinciden. Hans, hemos llegado al fin de este proceso y quiero agradecerte mucho por tu transparencia y disposición. Este contrato no solamente representa una compraventa, sino la confianza mutua entre ambas partes. Sé que al firmar asumo responsabilidades civiles y morales. Me comprometo a cumplir con los pagos, cuidar el bien y respetar con lo pactado. La ley nos da seguridad, pero la confianza nos da paz. Creo que cuando el derecho se aplica con claridad y humanidad,
se convierte en una herramienta de armonía, no de imposición. Y yo también te agradezco, Bri. Vender este inmueble significa cerrar una etapa y me alegra hacerlo conforme a la ley, con respeto mutuo. Agradezco también a Omar y Mariana por su asesoría. Gracias a ustedes, este contrato no es solo una formalidad, sino un ejemplo de cómo debe aplicarse el derecho con ética, previsión y justicia. Al firmar este documento no solo transfiero una propiedad, transfiero la tranquilidad de saber que cada cláusula tiene sentido y cada obligación está equilibrada. Eso es lo que el Código Civil busca, proteger la voluntad de las partes, pero también promover relaciones justas. Muchas gracias.